Hola, buenas tardes o buenos días en función desde dónde nos estén siguiendo. Y nada, simplemente en nombre de Casa Asia me gustaría daros la bienvenida a este primer webinar del quinto ciclo de conferencias Estudios Globales de Asia Oriental. En esta ocasión, el primer webinar lo dedicamos a las tendencias de literatura coreana contemporánea en traducción en busca de la nueva Han Kang, un título muy sugerente y que bueno, estamos deseando poder escuchar a nuestra ponente de hoy y también a las personas que asistís y que esperamos que participéis activamente al final de este webinar. Simplemente me gustaría también dar las gracias en nombres de Casa Asia al máster oficial en Estudios Globales de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Barcelona, que organiza el ciclo junto con Casa Asia. Por supuesto, al Centro de Estudios e Investigación sobre Asia Oriental, el CERAO, y el Grupo de Investigación Gregal, ambos de la UAB también, que colaboran en el ciclo. Y un especial agradecimiento al doctor Blai Guarné, al doctor David Saurí, a la doctora Esther Torres Simón, estos dos últimos nos acompañan hoy, que son del Máster Universitario en Estudios Globales de Asia Oriental y que han coordinado el ciclo. Por supuesto, a la ponente de hoy, Ainhoa Orquí Asensio, que estamos deseando escuchar su conocimiento, y a las próximas personas expertas de los próximos webinars de los que hablaremos posteriormente. Así que, nada, sin más dilación, doy la palabra al doctor Saurí para que nos explique un poquito el ciclo, el máster, y aprovecho para saludar a las estudiantes que colaboran en Casa Asia a través del Máster Universitario en Estudios Globales de Asia Oriental, a Magalí, a Valeria, a Linet, a Maya y próximamente a Josep. Así que sin más dilación, doctor David Saurí, la palabra es suya. Muchas gracias, Yasmín. Un placer volver a saludarte en este quinto ciclo de conferencias vinculadas al máster en Estudios Globales de Asia Oriental. Agradecer, como siempre, la oportunidad que nos da Casa Asia para presentar nuestro máster y este ciclo de conferencias. Y lo que yo quería hacer brevemente, en 5 minutos, poco más o menos, es presentaros un poco este máster, ¿no? Digamos, las características más relevantes de este máster, que tenemos nuestra página web que vamos a compartir ahora un poco y vamos a ver algunas de las características más significativas, ¿no? La presentación del máster, simplemente nuestra idea es dar una continuidad a los estudios de Asia en la Universidad Autónoma de Barcelona a nivel de grado, que ya tenemos desde hace bastantes años, con este máster universitario en Estudios Globales de Asia Oriental. Se trata de un máster, así como el grado está orientado hacia el estudio de estas sociedades en sus dinámicas internas, el máster está volcado hacia la proyección exterior de Asia Oriental, ¿no? Asia Oriental, la región más dinámica del mundo, como sabéis, como saben perfectamente, tanto en lo que se refiere a los aspectos culturales como a los aspectos políticos, económicos, sociales, ambientales, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es nuestra página web que recomiendo se miren si están interesados en algún momento en el futuro o incluso este próximo curso en el máster, pues es un máster que tiene una duración de 1 año, 60 créditos. Estamos actualmente en el estado de la preinscripción, decirles que todavía quedan plazas. Es un máster que se ofrece el 50% en inglés y el 50% en castellano. No hace falta el conocimiento de ninguna lengua de Asia Oriental. Repetimos que es un máster volcado a la globalización y por lo tanto utilizamos lenguas digamos globales como el inglés y el castellano. Al 50%. No requerimos ningún título, evidentemente. Para el tema del inglés asumimos que todo el mundo más o menos puede seguir, quien se matricule en el máster puede seguir clases en este idioma y puede leer en este idioma, igualmente para el español. Y entonces un poco la idea es, ¿a quién está dirigido este máster? Pues el ámbito de las humanidades, ciencias sociales, ciencias ambientales, y especializarse un poco en el entorno de esta región del mundo, ¿no? Nosotros en estos últimos 5 años hemos graduado ya alrededor de 70 estudiantes. Aquí tienen algunas de las salidas profesionales.
consultoría, empresas, relaciones públicas, entidades de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, industrias culturales, creativas, empresas de comunicación, marketing, gestión cultural y luego también lo que es la actividad más propiamente de estudio, de investigación, el máster de acceso, como es un máster oficial, de acceso al doctorado, o sea, un doctorado que se puede realizar también a partir de este máster la carrera académica. Un poco en relación a los contenidos, ahora no podemos aquí hacer una explicación muy prolija de todo esto. Del plan de estudios, si puedes exactamente. El plan de estudios, pues ahí tenemos, está organizado, son 60 créditos, hay tres módulos de 10 créditos y tres módulos de 10 créditos que son un módulo para el ámbito de la geopolítica, la economía y el medio ambiente, otro para el ámbito más de las industrias, productos culturales, discursos representacionales, identidades transnacionales. Luego, un módulo muy importante de lo que se trata de estudios de caso, poner en práctica las cosas aprendidas de estos tres módulos. También hay un módulo optativo que se trata de tener un poco, salir de la zona de confort, ir hacia otros másters que pueden un poco pues, aportar conocimientos interesantes para los estudiantes de Asia Oriental Global, un módulo más urbano, movilidad, transporte y territorio, un módulo más de medios de comunicación y un módulo de turismo, ¿no? Turismo como una actividad global característica, en la cual Asia Oriental también es un espacio dominante, ¿no? Es muy importante también señalar el máster, el trabajo de fin de máster, que son 15 créditos, damos mucha importancia y dentro de, como antes comentaba Yasmín, la posibilidad de realizar dentro de lo que es el trabajo de fin de máster, estancias en distintas instituciones, colaboraciones con distintas instituciones que equivaldrían a lo que serían unas prácticas, pero muy vinculadas a TFM, ¿no? Por ejemplo, en Casa Asia, como ha comentado Yasmín, que ha citado a las personas que este año están haciendo la estancia en esta institución, pero también la fundación del Instituto Confucio en Barcelona, para estos casos de China, la Fundación Japón y la fundación del Instituto Rei Sejong de Barcelona para el caso de Corea del Sur, ¿no? Contamos con un profesorado especialista en prácticamente todos los ámbitos que trabaja el máster. Se trata de un profesorado, parte del cual es de procedencia de la región, otra parte es de procedencia más local, pero todos ellos especialistas, investigadores especialistas en los temas que se tratan en el máster, ¿no? Entonces, decirles que tenemos abierto ya para ir terminando la preinscripción para el curso que viene, que tienen aquí en la pestaña de admisión, tienen todos los requisitos, la solicitud, los requisitos. Repetimos que no hace falta el conocimiento, que es una cosa que nos preguntan muchísimo. También, ahora que ha salido el tema, es un máster, me he olvidado de decirlo, presencial. Es un máster que es presencial, que se imparte en la Universidad Autónoma de Barcelona, a una poco más de media hora de tren de Barcelona, en horario de tarde, en horario de 4 a 8 de la tarde, de lunes a jueves. Tienen también en la página web tienen los horarios para quien los quiera consultar. Y digamos que los requisitos de admisión en cuanto a las lenguas, no pedimos ningún certificado de ninguna lengua, no es necesario, esto lo tengo que aclarar porque a medida siempre hay preguntas en este sentido, no hace falta el conocimiento de ninguna lengua, si se conoce una lengua mejor, pero no es ningún requisito, y en todo caso nosotros hacemos en la preinscripción hacemos una primera listado de admisiones y hacemos unas tutorías antes de empezar el curso, que empieza a principios de octubre con duración como he dicho anteriormente, de un año académico. No me quiero extender más, simplemente si tienen interés consulten esta página web y cualquier pregunta se pueden dirigir al profesor Blai Warner o a mí mismo para
para las respuestas. Nada más y muchas gracias por su atención y ahora, Yasmín, te paso la palabra otra vez. Gracias. Muchísimas gracias, David, por esta explicación del máster. Y nada, simplemente pues darle la palabra a la doctora Esther Torres Simón. Esther, cuando quieras, un gusto Hola, verte como siempre. Eh, encantada de estar aquí, a pasármelo bien. y tenemos muchas ganas de escucharos. Y también las preguntas, porque solo deciros que son más de las 100 personas, hay más de 100 personas apuntadas, en 77 en el canal de Zoom y unas 30 en el canal de YouTube, así que ha creado mucho interés. Pues sí, aprovecho, bueno, agradeceros a todos. He visto que hay gente de todas partes, he ido viendo por el chat, de este lado del Atlántico, del otro lado del Atlántico, de diferentes países de Europa, Barcelona, Málaga, bueno, Madrid, he visto un montón de sitios. Sí. Pero no está mía quien queréis ver, porque hoy con quien nos acompaña hoy es Ainhoa Urquía, traductora, investigadora y profesora. Como traductora literaria ha sido la voz de Bora Chung o Kim Ho-yeon y ha sido también la mediadora de varias series de webtoon, de manhwa, de web novels, aunque hoy aquí la tenemos sobre todo como investigadora. Ella trabaja sobre circulación literaria, específicamente circulación de la literatura coreana, el proceso de traducción y subvenciones. Y con este bagaje actualmente trabaja como profesora asociada en la Universidad Complutense de Madrid, impartiendo asignaturas de traducción y estudios coreanos. Bueno, hoy vamos a ver en breve en pantalla este fantástico PowerPoint. Nos viene a hablar de una autora que conocemos, de Han Kang, pero sobre todo creo que viene con la bola de cristal y a explicarnos qué va a ser de la literatura coreana después de Han Kang. Así que, Ainhoa, sin más preámbulo, todos tuyos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Estoy, la verdad, súper encantada de estar aquí, sobre todo un poco aliviada también, ¿no? Porque después de ese primer intento del día del apagón, para la gente que lo vivió aquí en España, pues fue un poco más complicado y bueno, con miedo un poco de que se perdiese gente por el camino, así que muy contenta de que hayamos podido encontrar otro hueco y que, bueno, que os hayáis reenganchado a este segundo y ya espero que intento definitivo. Bueno, muchas gracias a Casa Asia, por supuesto, por darnos, nunca mejor dicho, casa para este evento. También a Gregal, ¿no? Grupo de investigación del que tengo la suerte de formar parte, al máster de estudios globales de Asia Oriental, que no tuve la ocasión de cursar en su momento y la verdad es que ahora me entran ganas de estudiarlo, digo, no, ya estoy con el doctorado, ya no hace falta. Y es como que no salimos de esas. Y precisamente, ¿no? El apartado de industrias culturales y creativas, ¿no? Que es el que más me ha llamado la atención al ver un poco la presentación del doctor Sauri, pues es un poco el ámbito en el que más nos estamos moviendo, ¿no? Y bueno, pues precisamente vamos a hablar un poquito de esto. Eh, Aquí estamos. Tendencias de literatura coreana, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que ha cambiado con Han Kang? ¿Qué es lo que ya está cambiando? Y luego, pues como comentaba Esther, ¿no? ¿Qué bola de cristal nos podemos inventar? Hay algunas partes que están más basadas en la evidencia y otras más basadas en las predicciones, que de momento habrá que esperar para ver qué es lo que sucede. Y además es una cosa que me gusta mucho recordar pues precisamente cuando hablo de literatura coreana, ¿no? Con gente que se acerca por primera vez a ella o con gente que tiene interés, es que nos encontramos en un momento súper interesante, ¿no? De literatura coreana. Y es interesante y al mismo tiempo es un poco bueno, desde el punto de vista de la investigación, resulta un poco de ciencia ficción, porque si bien ha habido un recorrido más o menos estable, más o menos cuantificable, en los últimos años ha empezado a desbordarse, ha empezado a multiplicarse tanto el número de obras publicadas, el interés que genera en prensa, todo esto ya previo a la llegada del premio Nobel, ¿no? Entonces, por si fuera poco, por si no estuviésemos ya metidos en esta ola coreana, ¿no? Que nos arrastra un poco en este sentido, ¿no? Para bien, con un montón de manifestaciones culturales diferentes, desde el K-pop, K-drama, K-beauty también, ya, ¿no? Que nos encontramos también, ahora también el K-food y
qué más cosas puede haber, ¿no? Porque ahora se están planteando muchísimas más CAS y muchísimas más posibles olas culturales que vengan de Corea. Por si fuera, no fue eso poco, nos llega un premio Nobel, un poco como aparentemente caído del cielo, y eso va a modificar cómo va a circular la literatura coreana, cómo vamos a recibirla concretamente dentro de nuestras fronteras y dentro también del mundo hispanohablante, ¿no? Y cómo eso va a cambiar las tendencias editoriales. Claro, desde mi punto de vista, yo puedo estar accediendo a una información o puedo estar accediendo a lo que nos encontramos en cualquier librería, ¿no? Tanto una librería de cadena como una librería de barrio. Nos vamos encontrando cambios, también cambios de consumo, cambios de propuestas editoriales, pero al mismo tiempo ya están sucediendo cosas a nivel editorial, a nivel de agencias, a nivel de ferias internacionales que van a modificar lo que veamos de aquí a los próximos años. Entonces, lo que tengo la intención un poco de comentar hoy con todas vosotras tiene que ver más con eso, tanto con lo que está sucediendo ahora, intentar explicar, intentar ubicarlo y de cómo estamos ahora mismo a qué es lo que puede suceder, qué es lo que ya hay ciertos indicios y ya una tercera parte que tiene más que ver con elucubraciones, si queremos llamarlo así, o cosas que han podido suceder en otras literaturas y que es posible que suceda también con la literatura coreana. Entonces, bueno, pues espero que lo disfrutéis, espero que me acompañéis con esto y que después tengamos además un debate interesante sobre las propuestas que os comentaré a continuación. Bien, el título de En busca de la nueva Hankan, más allá de un clickbait, forma parte de una de las cuestiones que abordaré, pero que nadie se lo tome a mal, no va a haber una nueva Hankan, pero sí que tiene que ver precisamente con esta búsqueda, ¿no? Una búsqueda editorial que va a ser un poco también el enfoque que quiero presentaros. Obviamente, las editoriales, hay como muchos perfiles de editoriales que los iremos hablando un poquito, irán saliendo según hablemos de estas tendencias, y hay editoriales que buscan unas ciertas cosas y editoriales que buscan otras, ¿no? Y también en esa transición es donde nos estamos moviendo ahora mismo. De ahí la idea de la búsqueda, qué va a ser lo nuevo, qué va a ser lo que llegue a las estanterías y qué va a ser lo que venda o qué va a ser lo que cambie o modifique el canon, ¿no? Bien, por una parte, vamos a hablar de algunos efectos inmediatos, ¿no? Que es lo primero que nos hemos encontrado a raíz del premio Nobel, cuáles han sido los primeros movimientos que hemos podido encontrar, algunas cosas que ya vienen como un poco de herencia de lo que había estado sucediendo en los últimos años y qué es lo que nos podemos encontrar directamente justo ahora, unos 6 meses después del Premio Nobel de Literatura para Han Kang, para la primera mujer asiática en conseguir un Premio Nobel de Literatura y para la primera persona coreana también en conseguirlo, ¿no? Y después, ojalá tener tiempo para hablar de muchísimas tendencias que hay de literatura en traducción, literatura coreana, pero me quiero centrar en dos. Una, por lo absolutamente, bueno, difícil todavía de cuantificar y de calibrar. Intentaré hacerlo de alguna manera y lo haremos un poco, yo creo que también en conjunto, que es la tendencia healing, ¿no? De la que ya muchos estaréis más que familiarizadas y familiarizados. Y luego lo que os comentaba de una tendencia que quizás esté empezando a comenzar ahora, que tiene que ver con esa búsqueda que podemos llamar la nueva Hankan. Me gustaría que le diésemos otro nombre, porque es verdad que si bien es muy descriptiva, puede resultar un poco bueno, podemos quitarle un poco de personalidad, ¿no? A muchas autoras interesantes. No os preocupéis que les daremos nombres a estas autoras, tenemos nombres y apellidos, no se va a quedar en nada, como ejemplos de esta posible ola de, entre comillas, autoras del perfil de Han Kang. Y por último hablaremos de algunas predicciones, ¿no? De qué es lo que puede suceder en adelante, qué cosas pueden estar moviéndose y también de qué dependen todos estos cambios que nos iremos encontrando. De nuevo, esto no es una ciencia exacta, es interesante porque estamos investigando, estamos trabajando en cosas que están sucediendo a tiempo real. Como ya muchos sabréis, la velocidad de la investigación no va al ritmo de la vida real y cada vez
de alguna manera, aunque se intente saltar un poco esa diferencia, muchas veces no se consigue, con lo que estamos hablando de cosas en las que todavía la gente está todavía la gente escribiendo sobre ella, todavía no se ha publicado, y para cuando a lo mejor salgan algunos artículos, algunas cuestiones académicas relacionadas con esto, ya habremos avanzado en la siguiente. No es cuando pasa cuando trabajamos con la contemporaneidad más absoluta, y es muy interesante, es muy fascinante, pero al mismo tiempo puede ser un poco frustrante a veces, ¿no? En cuanto a la intencionalidad de cuantificar todo lo que puede estar sucediendo, ¿no? Que a veces parece como que se nos escapa de las manos, y más en este punto en el que nos encontramos tan interesante de literatura coreana contemporánea. Bien, bueno, aquí tenemos a Han Kang, por si alguien no le pone cara, esta autora que, bueno, empezó a tener muchísimo reconocimiento fuera de Corea a raíz de la nominación y posteriormente premio, ¿no?, del Man Booker Prize International de Reino Unido en su traducción al inglés. Y bueno, a raíz de eso empezó también a publicarse en muchos idiomas. Casualmente en castellano se había publicado con anterioridad en Argentina, luego ya se publicó en España por la editorial Rata en Barcelona. Y como ya sabéis, aparte de todo ese recorrido, pues finalmente ha conseguido un premio Nobel este año. Un momento, porque no veo ahora. Bien. Vale, ¿qué sucede con lo primero que nos encontramos cuando llega un premio de estas características? Si bien la literatura coreana ya había empezado a encontrar un interés en los grandes grupos editoriales, ¿no?, porque ya previamente, de una manera casi, eh, no diría fortuita, porque muy pocas cosas son fortuitas en el mundo editorial, pero sí bastante acertada, podemos llamarle así, el grupo editorial Penguin ya se había hecho con los derechos de Han Kang en prácticamente el mismo año o el año anterior, si no recuerdo mal, creo que fue el año anterior, con la clase de griego. Se había hecho con los derechos de Han Kang, que antes, como comentaba, pertenecían a Editorial Rata, ¿no? Entonces se hizo con los derechos de Han Kang, y no es la única autora, ¿no?, que pertenece, por ejemplo, al grupo Penguin también. Nos encontramos en Alfaguara, nos encontramos a Cho Nam-ju, nos encontramos, creo que en Temas de Hoy, que no sé si esa pertenece a Planeta, ahora mismo nos encontramos a... ¿cómo se llama la autora? Song Eun-pyo. Entonces tenemos varias autoras bastante reconocidas internacionalmente, que ya desde el primer momento, no es el caso de Han Kang, entran por la puerta grande, si queremos llamarlo así, con grandes grupos editoriales, con una gran distribución, con un gran presupuesto en promoción, con ediciones bastante ambiciosas, ¿no? Y esto ya llevaba sucediendo previamente ya estaba sucediendo antes de la llegada de Han Kang. Lo que pasa es que esto va a consolidar esto, es decir, las grandes editoriales, ya sabiendo, porque al final parece que las grandes editoriales son una buena opción para cualquier autor, pero esto no es del todo cierto. Es cierto que empiezan a interesar para un autor o una autora cuando te pueden ofrecer una gran distribución, pero precisamente por eso, porque además tienen un índice de publicación cada vez más alto, ¿no? Se publican muchísimos libros y alguno tocará un poco la campana, ¿no? No se arriesga tanto en algunos aspectos como se podría arriesgar una editorial pequeña con más capacidad de centrarse en algún autor más o menos conocido, y se apuesta más por autores ya más consolidados, que han sido traducidos a más idiomas, etc. Entonces, aquí es donde yo creo que sucede un cambio importante, y es que ahora los efectos inmediatos es que todas las editoriales grandes, los grupos editoriales, las editoriales pertenecientes a grupos editoriales grandes que no se habían subido al tema de la literatura coreana o que no se habían empezado a interesar por la literatura coreana, lo están haciendo. Entonces, ya sean sellos de narrativa gráfica, sellos de poesía, sellos de ilustrada, sellos de narrativa, empiezan a interesarse. Todos quieren tener en su catálogo algo de literatura coreana, ¿no? Y esto es algo que sí que empieza a cambiar en estos brevísimos meses en los que estamos analizando qué es lo que está sucediendo desde el premio Nobel, ¿no? No es que no existiera ese interés previamente, pero se consolida de una manera muy rápida
es también el efecto, ¿no?, de este año un poco en el que existe este interés, quién es esta persona, qué es este país, qué es esta literatura, qué tiene que contarnos, ¿no? Para la gente que ya no lo conocía de antes, obviamente hay gente que ya estaba bastante metida, ¿no?, pero dentro de lo que podríamos llamar más o menos un nicho relativo, pero bueno. Y las editoriales grandes pues entran ahora a jugar con los demás. ¿Qué sucede con esto? Claro, las agencias coreanas principalmente, que representan a autores y autoras coreanos, son conscientes de esta situación, son conscientes del atractivo, porque cuando existe esta situación, ¿no?, hay un premio Nobel dentro de una cierta literatura, una tradición literaria que hasta el momento podría considerarse minoritaria, sube el interés en todo el mundo y, por tanto, suben también el precio de compra de los derechos, ¿no? Esto me lo han comentado también varios editores, ¿no?, con cierta preocupación, y sobre todo editores de editoriales pequeñas que dicen, uy, hasta hace unos años podíamos comprar autores coreanos. Ahora empieza a ser más y más complicado. Es como querer comprar, no sé, no soy yo precisamente muy futbolera, pero querer comprar al futbolista de moda en el momento oportuno, ¿no? Al mayor goleador de una temporada. En este momento es lo mismo. Quieres comprar la literatura que está de moda en un momento dado. Y esto no pasa solo con literatura. También hasta hace unos años era más o menos sencillo acceder dentro del mundo cinematográfico, en festivales y en compra, ¿no?, en productoras, en distribuidoras, al cine coreano, y ahora es más difícil, hay más intermediarios de por medio, resulta más caro, ¿no? Al final es parte como consecuencia de esta tendencia que nos encontramos. Y particularmente una cosa que estoy explorando ahora mismo y que me parece interesante es que las autoras son especialmente caras, porque la gente quiere leer autoras coreanas. Y no solamente es por el caso de Han Kang. Previamente ya habían destacado desde hacía varios años autoras como las que he comentado antes, ¿no? Cho Nam-ju, Song Eun-pyeong, Kim Eran, que ya es una autora con muchísimo recorrido, pero que sigue manteniendo una importancia interesante en general en todo el mundo. Y varias autoras más que se han consolidado como las voces de literatura coreana contemporánea, dejando bastante de lado a sus colegas, ¿no?, sus contemporáneos más pequeños, los autores también coreanos. Esto hace, en cualquier caso, un efecto llamada bastante importante a autoras jóvenes, autoras que se están consolidando, propuestas interesantes de cualquier tipo, y cualquier autora que tenga un recorrido más o menos interesante, que esté haciendo más o menos, siendo más o menos prolífica, porque muchas veces las editoriales no compran obras, sino que compran autoras, ¿no? Compran autoras y autores. No es que me interese una cierta obra en concreto, que puede ser, pero vamos a ver también, salvo algún pelotazo editorial, cuál es el recorrido. Es una persona prolífica, produce mucho, tiene mucho. Si me funciona este libro, puedo ir traduciendo más, puedo ir trayendo más, ¿no? Entonces, si hay ciertos perfiles que si están funcionando bien, nos lo traemos, ya nos lo estamos trayendo a España con una velocidad pasmosa. Antes había una diferencia enorme, ¿no?, pueden ser de varios años, entre un original y su traducción al castellano y que llegara. Ahora estamos hablando de una diferencia que puede llegar a meses, ¿no?, en el caso de Han Kang, y menos de un año, año y pico en el caso de otras autoras también consolidadas. ¿Qué pasa con todo esto? Que deja de ser una literatura de nicho, ¿no? Al final conocemos la literatura coreana, somos conscientes de su reconocimiento. Viene también respaldada por toda la tendencia actual de la ola coreana, que aunque hasta hace muy poco iba por otros derroteros, ahora parece como que va paralela, ¿no?, de este éxito internacional de la ola coreana. Esta ola coreana, su última adquisición, podríamos defender que se trata de la literatura, pero no tiene por qué ser la última, pueden llegar más cosas, ¿no? De hecho, hasta hace unos días salió el premio Príncipe de Asturias, ¿no?, con Byung-Chul Han como filósofo, bueno, como premiado. Un autor muy reconocido dentro de la filosofía contemporánea, además muy conocido por el público general, que vende muchísimos libros, ¿no? Aunque ha desarrollado su carrera en Alemania, pues también ha desarrollado mucho también esa imagen, ¿no?, como autor coreano, como filósofo coreano. Y también había quien proponía, el director del Centro Cultural Coreano de Reino Unido, justo antes del Premio Príncipe de Asturias, casi como una premonición, defendía que la K-Philosophy es la nueva. Entonces no sabemos cuál es la última, pero en cualquier caso, en literatura
ya no estamos en un momento de nicho. Se está apoyando en todas las distintos bastiones, digamos, culturales coreanos reconocibles, y esto nos lo encontramos mucho en los paratextos también de las obras. Si te gustó el juego del calamar, disfrutarás de... Es cierto que a veces dices, no sé qué tiene que ver esta obra con el juego del calamar, ¿no? O si disfrutaste de, no sé, el thriller de Parásitos, ¿no? O la sutil no sé qué de la director no sé qué, ¿no? Ya como lo vendan en paratextos, disfrutarás de esta novela de este autor coreano fantástico que queremos que compres, que queremos que leas. Entonces, al final, apoyándose poco a poco en ese propio éxito de la ola coreana y ya la llegada, ¿no? La consolidación, que es la máxima consolidación a la que aspiraban también muchas instituciones coreanas dedicadas a la literatura y a la difusión de la literatura coreana, esa consolidación que viene de la mano del Nobel, eso ya es como un reconocimiento de alguna manera que permite, abre la puerta todavía más, ¿no? Si no fuese solamente por el resto de la ola coreana, termina de abrir la puerta y se entra, por lo menos durante un tiempo, en el más absoluto mainstream, ¿no? Que con lo bueno y con lo malo. Claro, hablamos de Han Kang en esta sesión y no también, porque cuando llega una ola de este tipo cultural, la idea sería apelar a distintos mercados. Y Han Kang, como Premio Nobel de Literatura, con el estilo que tiene y ha tenido siempre, es un tipo de literatura muy concreto, ¿no? Es una narradora muy concreta que además proviene ella originalmente de la poesía. Ahora luego hablaremos de eso porque ya ha vuelto a esto, ¿no? Es el último libro que tenemos publicado en castellano, es una obra poética de Han Kang. Y precisamente es estas distintas obras que obviamente tenemos en todos los colores y formas dentro de lo que se consume en Corea, ahora empieza a encontrar un reflejo más realista, si queremos llamarlo así, en las estanterías españolas. Antes la selección era mucho más afinada, bien por la elección de un traductor o traductora, en muchas ocasiones durante un tiempo, bien por la selección de una editorial, bien porque había funcionado en algún otro mercado y se compra en alguna feria internacional y se vende aquí, como fue por ejemplo el caso de Yerba, como hablaremos más adelante. Había muchos métodos que solían llevar pues, por varias vías, bien de agencias, bien de recomendación, bien de gusto personal, de editor, traductor o lo que fuera. Y ahora nos encontramos desde novelas, sagas enteras que se planean, que están comenzando, sagas de fantasía, por ejemplo, que eran web socials, ¿no? Web novels coreanas, hasta la última premio Nobel. Tenemos también, ahora hablaremos, ¿no? De un montón de narrativa, de tiendecitas, de varias cosas, que esto está en tendencia tanto en literatura coreana como en literatura japonesa. Tenemos un montón de tendencias y muchas voces muy diversas y esto también creo que es consecuencia de alguna manera de ese premio Nobel y la diversificación. No todo el mundo puede tener en su catálogo una premio Nobel, pero sí puede tener literatura coreana que se adapte un poco a lo que sea el catálogo de la editorial que lleves, ¿no? En qué dirección está yendo el catálogo de cada editorial y desde fantasía... Young Adult, que es como se conoce ahora, a lo que antes se llamaba juvenil, ¿no? Pero que se le ha dado una vuelta y ahora además se ha extranjerizado un poco el concepto, con unas pequeñas, ligeras diferencias, pero prácticamente lo mismo, y todo mezclado, ¿no? Bien Young Adult de fantasía, también tenemos ciencia ficción, tenemos infantil también, que también hay muchas obras coreanas que llegan, con lo que se diversifica y la idea es que ya sucedía antes del premio Nobel, pero ahora se está empezando a notar mucho más. Bien. Ahora bien, ahora hablando precisamente de lo no tan diverso y pasando a las tendencias que tenemos actualmente. La narrativa healing, para quien no le suene, tiene que ver con estos libros que nos encontramos en las librerías, ¿no? Que muestran una tiendecita de cualquier tipo, un espacio, a veces con gatos. Aquí ya, por ejemplo, estoy viendo, bueno, veo perros y veo gatos en estas que he subido en esta presentación. Y tienen, bueno, todavía hay que definir realmente de manera
¿cómo decirlo?, más en profundidad en qué consiste el healing coreano, ¿no? Porque tiene muchas características y se va haciendo un poco el más difícil todavía, ¿no? Se le van encontrando nuevas narraciones, pero siento que son narraciones sencillas, suelen ser éxitos editoriales en Corea del Sur que se han traído aquí y que también encuentran éxito editorial aquí, que es lo curioso y lo divertido. Y tienen que ver también con espacios de familiaridad que se reconvierten en espacios de bienestar, de sanación, de curación. Eso también ya sucede en literatura japonesa. En Corea tiene un éxito increíble. Y en España, el año pasado, nos encontrábamos con estas 4 obras publicadas, ¿no? Algunas por editoriales medianas, como Duomo o New Compton, que pertenece al grupo de Duomo, medianas pequeñas, ¿no? Como es el caso de Plata, y editoriales grandes, como es el caso de Planeta, ¿no? En el caso de Bienvenidos a la librería de Gyeongnam-dong. Tenemos estos 4 libros en 2024 y esto que veis ahora son los libros que llevamos en lo que llevamos de 2025. Es decir, el año pasado nos encontramos 4 libros en traducción de Healing, que parecen muchos más, pero luego en realidad solo son 4, ya parecían muchos, y de enero a mayo vamos a tasa de 1 o 2 libros por mes. Y esto es lo que os puedo contar hasta el momento. Pero yo ya sé que hay otras 2 compradas para finales de año y mediados del año que viene y más que están viniendo. Claro, nos encontramos que aquí tenemos de todo. Tenemos desde editoriales pequeñas, tenemos editoriales grandes, tenemos editoriales bastante pequeñas que hacen su apuesta en esta dirección. Y una característica interesante es que la mayoría están traducidas desde el coreano, muchas reciben también subvenciones de Corea del Sur, pero como veis las portadas son muy parecidas, el estilo es parecido, el contexto es parecido, es fácil confundir una con otra, no nos vamos a engañar. Y bueno, tienen bastante éxito y lo que sucede es que salvando la de Gyeongnam-dong, que es un grupo editorial bastante grande, la mayoría pues, son también apuestas de estas editoriales medianas y pequeñas. Como sucede con los grupos editoriales grandes, como os comentaba antes, a veces son los últimos en subirse al carro, digamos, porque se tarda más en identificar algunas cosas, son un catálogo demasiado amplio como para subirse con tanta rapidez, pero cuando lo hacen, lo hacen. Entonces nos vamos a encontrar seguramente a final de año y principios del año que viene todas las propuestas de este género de las grandes editoriales, las grandes apuestas. Mi pregunta también que os lanzo ¿es tarde? ¿Será tarde? ¿La gente querrá leer un solo libro más sobre alguna tienda fantástica y, no sé, llena como de ese calor, esa sensación de curación, de sanación, de creer en el vecino, ¿no? Y de creer en la bondad del ser humano? No sabemos si las ventas se verán reflejadas o no. Las ventas son una cosa bastante opaca, ¿no? Como suele suceder. Entonces, veremos qué pasa. Pues esa tendencia llegará un momento, en mi humilde opinión, que se saturará como sucede con todas, ¿no? Esto es una tendencia más, igual que tuvimos la tendencia de los vampiros hace un montón de años, ¿no? O la tendencia que hubo también y que sigue habiendo, aunque de otra manera también, de la fantasía erótica. Y ahora nos encontramos en este punto con la narrativa healing. Estos son solo los libros coreanos, pero si echáis un vistazo, que lo he estado viendo, no daba para incluirlo, obviamente, porque no era el objetivo de esta charla. El equivalente de literatura japonesa está copado también de lo mismo en versión de autores y autoras japonesas, con lo que se multiplica el efecto, se multiplica la sensación al entrar en una librería, es bastante ya de impacto. Y bueno, pues creo que nos encontramos en un punto en el que, aunque las editoriales grandes lleguen con una gran promoción y consigan a lo mejor reflotarlo un año y medio más, es posible que
se calme de alguna manera y que muera de éxito, ¿no? Como suele suceder cuando algo se lleva a tantísimo extremo. Esto es una barbaridad. Antes no había ni la posibilidad de que existieran tantos libros coreanos publicados y no ya digamos de un género de estas características, ¿no? Estos no son los únicos libros que se han traducido y se han publicado coreanos en lo que llevamos de año, pero la proporción de ellos que son literatura healing es bastante, ¿vale? Es una proporción bastante grande. Tendremos que ver cómo evoluciona el año y cómo evolucionan estos años para poder intentar extraer algún tipo de números significativos, ¿no? Bien, ahora vamos con la segunda parte y esta es una tendencia un poco más oculta porque todavía no está del todo consolidada, como si sucediera con la narrativa healing. Y es la que, como ya os comentaba, es la de la nueva Hankan, ¿no? Esta idea de buscar unas autoras de un perfil parecido. Como ya os he comentado, los grupos grandes, en este caso Penguin, ¿no? Se ha hecho con los derechos de Hankan. Distintos sellos publican distintas obras de Hankan. Ahora, por ejemplo, Lumen Poesía, que pertenece a Penguin, ha publicado la de poesía porque Random House, que es quien está publicando la narrativa de Hankan, pues tiene otro perfil editorial. Y también creo que antes del verano va a salir un cuento ilustrado que no sé muy bien todavía en qué editorial iba a salir, pero va a salir un cuento ilustrado también de Hankan, también dentro del sello. ¿Qué pasa con esto? No todas, ya no podemos tener a Hankan, ¿no? Ya está adjudicada, digamos. ¿Qué es lo que se está buscando? Alguien parecido. ¿Y quién es alguien parecido? Autoras coreanas, más o menos del mismo rango de edad, que sean mujeres, que hablen de historias familiares, que hablen del trauma histórico, que tengan una perspectiva parecida, que también tengan un perfil con un estilo narrativo parecido al de Han Kang, un estilo también que tiene que ver pues, con este estilo un poquito también más poético, con una... En algunos momentos bastante crudo, ¿no? Porque Han Kang puede llegar a ser bastante escatológica incluso en algunos momentos. Y hay varias candidatas y yo aquí os voy a presentar dos, que son Kim Sum y Kim Sol, ambas de los años 70, nacidas en los años 70, Han Kang es del año 71, nos movemos más o menos en la misma época y que están consolidadas dentro del panorama coreano. Aquí tenemos a Kim Sung, no está publicada en castellano, no os digo que no se vaya a publicar dentro de poco, yo creo que se está hablando para que ya esté. Si no está comprada ya las obras de esta autora, se comprarán en breve. Así que bueno, esto es uno de los vaticinios que no son tanto porque es más que posible que esté sucediendo mientras hablamos. Tiene una obra que se llama Hanmyeon, que es como una persona, en inglés se tradujo como One Left. Y es una obra que trata sobre las esclavas sexuales durante la Segunda Guerra Mundial, las esclavas sexuales coreanas, bueno, para las estaciones del ejército japonés, ¿no? El ejército imperial durante la Segunda Guerra Mundial, también conocidas como mujeres de confort, ¿no? Entonces esta obra tuvo muchísimo éxito en Corea en su momento. Y precisamente, bueno, es del año 2016, cuando se publicó originalmente. Se ha traducido al inglés en el año 2020 y pues este perfil que habla del trauma histórico, que habla de historias de mujeres, es una obra muy dura, además muy cruda, no se deja prácticamente nada fuera y además es una ficción, pero ficcionaliza muchísimos relatos, de hecho al final, relatos reales, ¿no? Testimonios reales, de hecho al final de la obra tiene como un listado de dónde, cuál es la fuente de cada uno de los fragmentos que ella incluye como una ficción, una novela ficcionalizada. Es bastante dura y bastante difícil de leer. ¿A qué nos suena para la gente que ya esté familiarizada con literatura coreana? Es una temática similar a un éxito editorial, como suele suceder, en este caso Hierba, de Gendry Kim, y también una autora de hecho, en la misma edad de Han Kang, y precisamente trata el mismo tema y es eso, ¿no? Hablamos del trauma histórico, hablamos de que ya la gente empieza a conocer unos ciertos tropos que podemos hablar dentro de la literatura coreana. Ya me sorprende muchísimo que la gente, me pasa mucho con personas que, pues, que se dedican a otras cosas y que no tienen un contacto
obsesivo con la cultura coreana y que saben perfectamente qué fue la masacre de Gwangju, que saben perfectamente, a lo mejor también a raíz de la última novela de Han Kang publicada en castellano, que fue también la revuelta de Jeju, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que empiezan a integrarse dentro del imaginario colectivo un poco de personas interesadas en literatura coreana. Entonces, esta propuesta de Kim Sung no es su única obra, es una de sus obras más famosas, pero va un poco en esta dirección y es más que posible que sea una de las candidatas a autora ya de una cierta edad, con cierto reconocimiento en Corea, no es ninguna desconocida. Además es bastante prolífica, tiene bastantes novelas y que se convierta en un fenómeno editorial no tanto juvenil, no una autora joven con, no sé, como un perfil como Kim Hye-jin de Sobre mi hija o Soy toda oídos, ¿no? Que tenemos publicado en castellano en las afueras, que es un perfil más LGTBI, más juvenil, con nuevos conflictos, una narrativa diferente, sino replicar un poquito lo que están haciendo o traer un poquito lo que están haciendo la generación de Han Kang en perfiles similares. Otra autora de este tipo sería Kim Sol. Es una autora también de la misma quinta. Tiene menos obras publicadas. Yo creo que ahora está volviendo un poco al mundo literario. No sé si se retiró durante un tiempo, pero pasó, ¿no? Una temporada sin publicar tanto. Y tiene dos obras. Una es Hwangyeon, esta que aparece aquí a la izquierda, ¿no? Con la mujer poniéndose el zapato, que está publicada, se publicó en su momento en francés y en alemán, como Bienvenue y Willkommen, ¿no? Bueno, el alemán no es mi idioma, pero es como bienvenido. En inglés tiene un juego de palabras, que también puede significar espectro y tiene mucho que ver con esto. Es una obra que trata sobre la prostitución de una madre de familia para mantener a su familia. Entra dentro de los traumas familiares que también se trabajan en Han Kang y que también hablan de esa perspectiva de las mujeres. Esto en un contexto después de la crisis del Fondo Monetario Internacional en el año 97 en Corea y cómo eso determina los cambios familiares que hay, los cambios económicos, la destrucción un poco de la clase media y en este caso como una mujer toma un poco el control de eso, ¿no? Es una obra que ya fue publicada, me encantaría saber cuánto vendió en alemán y en francés, pero en francés es cierto que se ha reeditado, con lo que no debe oír tan mal. Luego tiene otra obra anterior que es Napun Pi, que es como Mala Sangre, y también tiene que ver con traumas familiares y también con una circunstancia que se mezcla mucho con el tema de la pobreza, ¿no? Es una autora que trabaja mucho esto, las mujeres en circunstancias de pobreza. Y es también una autora que también está circulando bastante a nivel de agencias, a nivel de ferias, y no está publicada en español. Y es posible que también la leamos próximamente en castellano. No, probablemente no sea ninguna de estas dos obras, pero es más que probable que aparezca próximamente o no, no lo sé, pero mi sensación es que si no es una editorial será otra, porque tiene un perfil también muy de este estilo para leer algo que sea Han Kang, pero que no sea Han Kang, ¿no? Porque al fin y al cabo una autora tiene su limitación de cuántas obras puede escribir al año, por más prolífica que seas, como es el caso de Han Kang. Y si queremos leer más este tipo de narrativas que nos cuenten distintas perspectivas, que nos cuenten también distintas voces, obviamente, pero con algo que ya sabemos que a la gente le puede interesar, también Kim Sol es una candidata perfecta para ello. Bien, vamos a intentar ir cerrando ya con lo que yo llamo las flipadas, ¿vale? Que es lo que hay un punto intermedio entre lo que yo creo que va a pasar, lo que me gustaría que pasara, y no os voy a engañar que es una línea bastante difusa, pero bueno, voy a argumentarlo para ya luego la discusión que me diga, pero voy a argumentarlo para comentar por qué creo que van a suceder una serie de cosas. La primera es, con la literatura coreana en castellano sucedió una cosa y es que se quemaron las muy buenas balas, ¿no? Se tiraron muy buenas balas muy pronto. Se publicaron grandes autores y autoras del siglo XX cuando a nadie le interesaba. Desgraciadamente, muchas de estas obras incluso se encuentran descatalogadas porque fueron tiradas pequeñas, unas apuestas interesantes y bien llevadas por editoriales que querían publicar literatura coreana, bien aconsejadas principalmente,
más o menos traducidas como buenamente se podían en el momento, debido también a la carencia de profesionales formados o de gente que estuviese trabajando un poco entre los dos mundos. Y tenemos pues autores muy interesantes, como por ejemplo Imuñol, que fue durante un tiempo gran candidato al Nobel, un autor que tenemos publicado en castellano como Nuestro frustrado héroe. Em, y bueno, está descatalogado. La editorial era, perdón, que se me ha ido. Eh, Ay, lo he perdido aquí un momento. Bueno, no recuerdo ahora mismo qué editorial era Nuestro Norma. frustrado, quizás se acuerde. ¿Sí? Había publicado Norma, pero Norma de Colombia, o sea, Norma de Latinoamérica, ya desaparecida. Y Universidad Complutense había publicado también El poeta. Exacto, Nuestro frustrado héroe era, efectivamente, acabo de perder la esta, ahora sí. Bien, efectivamente Nuestro frustrado héroe salió por edición editorial Complutense, que está en castellano, que está descatalogada, justo donde trabajo, se me había olvidado el sitio. Pero sí, se publicó. Y luego tenemos obras interesantes de Imuñol, por ejemplo, Salve al Emperador, que además es muy interesante porque es una obra que está muy inspirada en algunos aspectos cervantinos, ¿no? Con algunos aspectos relacionados con la narrativa del Quijote, porque a Imuñol le fascinaba el Quijote. Es una obra que no entiendo cómo no está en castellano ya en estas alturas de la película. Probablemente porque sea difícil de traducir y larga y denso y es complicado. Es literatura, pues bueno, es una literatura interesante, pero obviamente son novelas curiosas como poco de trabajar, ¿no? Luego tenemos a Park Wan-soo, que es una autora que, bueno, yo diría que es como la antecesora de Han Kang en lo que es hablar del trauma histórico desde más o menos, ¿no? Un punto femenino. Y tenemos también publicado por Trota, creo, Aquella montaña tan lejana. También hablamos todo esto de los años 2000, o como mucho, muy principios de los 2010 es cuando se publicaban estas obras y con una tirada bastante pequeña, con una traducción que siempre se puede mejorar y más como ahora tenemos muchísimas más opciones de corrección, también la capacidad de los recursos que se puede dedicar la editorial a eso, etc. Y Sungu, que es también un autor interesante, tenemos La vida secreta de las plantas, que se publicó en México en Ediciones El Ermitaño, y tenemos, creo que la editorial Bavaria también en Sevilla publicó algo hace un tiempo. De nuevo, ediciones que ahora son difíciles de encontrar, que están cotizadas. De hecho, yo ando detrás de una obra de Imuñol, Nuestro frustrado, estoy en negociaciones para conseguirla. Y son editoriales pequeñas que apostaron por grandes autores de literatura coreana demasiado pronto, según la interpretación que podamos hacer ahora mismo, ¿no?, del mercado editorial. Con lo que mi idea es que o bien se redescubran, ¿no? Si no podemos acceder, es imposible estar continuamente en las novedades. Y si ahora empezamos ya cuando llegue a pasar el momento de que pase un poco la tendencia y se asiente un poquito todo esto, llegará el momento de cubrir los huecos que se haya dejado en una literatura que ya ha dejado de ser de nicho y que puede encontrar un hueco. Quizás sea el momento de redescubrir algunos de estos autores tan claves dentro de la literatura coreana del siglo XX, ¿no?, de contemporánea, que preceden un poquito a esta ola tan contemporánea en la que, según sale en Corea, traducimos al castellano, ¿no? Es decir, hay un punto intermedio en el que nos hemos perdido todo el siglo XX. Es difícil que están saliendo obras de la época colonial y de principios del siglo XX también, están saliendo muchas obras muy interesantes de principios del siglo XX, pero hay un hueco muy curioso y como difícil ahora mismo de vender incluso, aunque ya se están manifestando ciertos intereses en, oye, ¿qué se estaba haciendo en Corea después de la guerra hasta el año 2010, ¿no? ¿Qué es lo que se estaba escribiendo? Porque estaban sucediendo muchas cosas. Quizás recuperar pues, obras de los años 80, obras de los 90, obras de los 70, más allá de lo poco que hay y de hace mucho tiempo, ¿no?, publicado. Entonces, mi idea, mi sensación es que puede que haya reediciones, se me ocurre una reedición, no tanto de lo que estamos hablando, ¿no?, pero de un éxito más reciente, por ejemplo, Por favor, cuida de mamá, de Shin Kyung-suk, que fue una obra que triunfó hace ya 13 años. Sí es una obra de principios de los 2010, es más contemporánea, pero pienso que se pueden reeditar ese tipo de obras, pueden volver a salir.
Y creo que va a haber movimiento de derechos, quizás de autores que son autores consolidados en Corea y que interesa saber, bueno, cuál es la gran obra del siglo XX, cuáles son las grandes obras del siglo XX de literatura coreana, ¿no? Ya sabemos lo que están haciendo ahora mismo, de dónde viene un poco todo esto. Después hay un hueco editorial enorme que se ha intentado también editoriales pequeñas, que es la poesía. Ahora tenemos la última obra de Han Kang publicada en castellano, que es Guardaré el anochecer en un cajón. Tenemos este hueco bastante importante. Y después, bueno, lo que se prevé cuando pase la tendencia healing, qué es lo que va a suceder, es imposible mantenerse en la cresta de la ola en general eternamente. Se pasará a la moda como pasa con todo. ¿Qué va a suceder entonces? Es un tema interesante y que también creo que nos tiene que ocupar un tiempo, ¿no? Quizás yo apuesto porque va a haber una consolidación de la base de que quien esté interesado en trabajar autores interesantes lo va a hacer ya con más conocimiento de base, con un público ya más educado y más preparado, porque realmente ha leído más literatura coreana, conoce más la cultura coreana. Leer a Lee Mun-yeol en el año 2006 era algo en castellano, aunque posible físicamente, culturalmente era como de repente leer una novela alienígena, ¿no? Prácticamente sin un contexto, sin la capacidad prácticamente de situar a Corea en un mapa. Recuperar algo así en el año 2025 y en los años que están por venir va a ser mucho más sencillo con esta capacidad del público ya de, vale, ya sé un poco por dónde van los tiros, ¿no? Entonces creo que puede ir por aquí la cosa, se van a consolidar algunas cosas, quizás es lo que a mí me gustaría, que no se quede en una tendencia, pero no todo el mundo puede publicar la última autora coreana de moda y creo que también va a haber autores, editores y editoras un poco con cabeza que digan qué es lo que cuál es realmente la obra que ya es una gran obra hace años en Corea del Sur y estamos preparados para leerla. Y yo creo que sí que lo estamos. Y con esto pues termino hasta aquí mi charla de hoy, lo que os quería compartir y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o comentario. Muchísimas gracias por esta revisión en la que estoy en muchos momentos de acuerdo. El chat ha estado on fire todo el rato con comentarios, recomendaciones, revisiones. O sea que agradeceros este interés y bueno, el montón de preguntas que me habéis proporcionado. Así que voy a dejar un poquito las mías de lado porque yo creo que hay bastantes temas que han sido en el chat que está bien que retomemos, ¿no? Voy a intentar presentarlas no en el orden que han ido apareciendo, sino en el orden de tu presentación. Y en primer lugar, pues a lo mejor hablar un poquito precisamente de esta tendencia healing, ¿no? Y preguntan a Corea, preguntas si crees que está debida, que es por esta... No, perdón, esta no es la que te iba a preguntar. Cristina me pregunta si consideras que parte del retraso de las editoriales grandes para subirse a la narrativa healing es por no haberla considerado literatura de verdad. Es decir, que cuando han visto que da dinero, que es lo que está dando ventas, es cuando han decidido que, bueno, oye, pues esto tampoco no está bien, ¿no? Y un poquito si ves que este elitismo con respecto a ciertos géneros, como ha pasado tradicionalmente con los cómics, puede haber afectado un poquito a este intercambio, a esta circulación de literatura. Esta parte no la pregunta ella, pero la añado yo. Wow, es que tenía el chat cerrado para no distraerme y ahora me sorprende un montón toda la participación. Muchísimas gracias. Creo que todas las editoriales más o menos grandes, ¿vale? No voy a decir nombres de algunas porque tampoco aquí es cuestión de señalar, pero bueno, podéis rellenar esa información. En general, las editoriales con un presupuesto más o menos abultado dedican ahora mismo, en el momento en que nos encontramos, un poco de presupuesto para todo. Presupuesto para el autor que les funciona desde hace 20 años, presupuesto para una autora que les hayan vendido muy bien en feria y que ha funcionado fuera, presupuesto para alguna cosa extraña que parece que está yendo bien y un pequeño, a lo mejor, presupuesto para una cosa rarísima por si suena la flauta, ¿no? Entonces creo que hay una división muy grande. Esto es una ingeniería que hacen las editoriales que yo, como no lo vivo desde otro punto de vista, pues no entro ahí, pero digamos que el healing entraría ahora mismo dentro de esto está vendiendo y esto nos va a sufragar
el resto de cosas durante un tiempo. Entonces, sucede con todo, como comentaba antes, ¿no? Tendencias que ha habido en otras ocasiones, cuando por ejemplo se puso de moda los thrillers nórdicos, ¿no? Escandinavos, y todo eran thrillers escandinavos a raíz un poco del éxito de Stieg Larsson. Pues también se subieron al carro durante esto, hablamos de ella hace varios años, se subieron al carro muchas editoriales con eso y si funciona, vendes una mínima parte de lo que ha vendido Stieg Larsson, pues va muy bien, perfecto, ¿no? Seguimos con esto hasta que dure y mientras sigues manteniendo y alimentando tu catálogo, dependiendo del catálogo de la editorial. Hay editoriales que van a bombazo limpio y no construyen de otra manera, ¿no? Y hay editoriales que a lo mejor, aunque sean grandes y consolidadas, van apostando por algunas cositas que ayudan un poco a sufragar. Es un poco un equilibrio y también depende muchísimo del perfil editorial que sea. Las grandes editoriales no se van a subir a una cosa como esta salvo que vean que les va a dar dinero, porque si no les consolida este elitismo, ¿no? cultural que tenemos, no les consolida la dirección del catálogo, tienen que ver cómo lo cuadran y tiene que estar muy justificado en según qué casos. Y más si hablamos de Asia Oriental, que siempre parece como una cosa como de, uy, esto, a ver por dónde me sale, la gente no lo entiende, típicas un poco también estereotipos que se tienen sobre ese tipo de literatura. Sin duda la parte estereotípica del healing como parte de la cultura asiática, la sociedad asiática, etcétera, ya nos llama un poquito la atención porque contrasta, ¿no? con esta otra vertiente que nos llega, esto es lo que comentaba de Corea, que es que si no es tendencia healing, hay mucho pesimismo en las obras, una crítica muy dura a la propia sociedad coreana, tal vez, como dices, debido a esta búsqueda de la nueva Han Kang con características propias, ¿no? de la autora. Y entonces supongo que la pregunta escondida de este comentario ¿es realmente representativo de la literatura coreana, este pesimismo, esta crítica durísima? Puf, no sé, no sé, no sé, es complicada la pregunta. Hay críticos, yo recuerdo precisamente con los que le cito un montón porque en muy pocas obras dedicadas a eso dijo bastante, que es precisamente John Lee, ¿no? Que vino a la Universidad Autónoma de Barcelona el año pasado y en uno de sus artículos, bueno, es un crítico de cultura coreana, no investigador, también sobre cultura coreana y la ola Hallyu. Y él decía, que es bastante polémico, ¿no? Bastante controvertida la opinión, que a los autores coreanos no se les puede poner todo muy sencillo porque cuando escriben bien es cuando lo pasan un poquito mal. Esto es matizable, es bastante polémico, porque es como si midiésemos la virtuosidad en ese sentido a través del dolor y el sufrimiento como pueblo, desde luego Corea sería una de las culturas con capacidad de escribir mejores obras, ¿no? Yo no creo que necesariamente la literatura coreana tenga que ver con el pesimismo, pero quizás sí que hay tradiciones literarias que han ido en esa dirección y que al final van bebiendo de eso, ¿no? Y ir en una dirección o en otra va modificando bastante. No creo que se escriba igual ahora que después de la guerra de Corea, ni que sea el mismo nivel de idea de la deshumanización. Muchas alumnas, cuando hablamos de literatura coreana, me dicen, es que todos los ratos de deshumanización, digo, es que para Corea el siglo XX fue deshumanización, ¿de qué van a hablar? Obviamente nos encontramos de cosas diferentes también en las obras más recientes, ¿no? No todo es pesimismo, yo creo que también incluso en las novelas que no son healing, antes he puesto el ejemplo de Kim Hye-jin, ¿no? Uh-huh. Con esto, con bueno, ideas de diálogo intergeneracional, que es un problema importante en Corea, la relación entre las distintas generaciones, ideas también de apertura a cosas nuevas. Creo que hay autoras jóvenes y autores jóvenes que están hablando de cosas más optimistas dentro de lo que cabe y están hablando de cosas, hay novelas, por ejemplo, una novela interesante que habla de las criptomonedas que se llama To the Moon, precisamente, no está traducida al castellano todavía y habla un poco de la esperanza de pegar un pelotazo, ¿no? Que también es una cosa que cualquier persona en cualquier parte del mundo, en la situación económica en la que podemos estar viviendo ahora mismo, le puede parecer interesante. No sé cómo lo verás tú. No, no, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que es importante dejarlo ver porque a veces nos crea esta imagen, ¿no? Como eso, la referencia que hacías a la literatura nórdica, que solo escriben thriller. Obviamente hay muchísimo más, ¿no? Pero es lo que nos ha venido un poquito asimilado. Lo que sí que es cierto es que este posicionamiento a lo mejor un poquito más pesimista y puede llevar a a un comentario que nos hace Elena, que es que considera que cuando se le dio el Nobel a Han Kang hubo un posicionamiento bastante claro a favor y en contra. O sea, no todo el mundo estaba muy de acuerdo
con este premio Nobel. Y su pregunta es si consideramos que esto ha afectado a los objetivos de venta que tenía. La pregunta es si ha sido negativo para esos objetivos de venta, pero yo no sé si me planteo si ha sido positivo. O sea, como si ha sido negativo para Han Kang hablar del trauma. No, que no todo el mundo ha aceptado las narrativas o los libros de Han Kang y por tanto cuando se le ha concedido el premio Nobel no todo ha habido posicionamientos a favor y en contra. Y si estos posicionamientos no claramente a favor del Nobel pueden haber modificado sus objetivos de venta. Sí, es curiosa, es interesante. Yo creo que a Han Kang en el punto en el que está, y en general, si no hay un premio Nobel polémico, realmente no se me ocurre un premio Nobel que hayas dicho, uy, sí, ¿no? Claramente, o no. Pero en el caso de Han Kang, a estas alturas de la película, ella, por supuesto, vende muchísimo y vende mucho en Corea, cosa que antes no sucedía. Ella era una autora que comenzó escribiendo poesía. Entonces se ha convertido en una autora superventas, pero nadie que comienza escribiendo bastante poesía tiene como una intención real de ser un pelotazo desde el minuto cero. Le ha venido dado en los últimos 11 años, 9 años, perdón, y no sé, yo creo que al contrario, de hecho salió hace poco, o sea, perdón, salió justo después del premio Nobel, creo que era el Korea Times, ¿no? El periódico este en inglés de Corea, que había habido en Corea un boom de ventas de Han Kang a raíz precisamente del premio Nobel, que dices, normal, natural, ¿no? Pero luego parece que no es tan normal, teniendo en cuenta, pues, sobre todo en algunas comunidades de internet y sobre todo Han Kang, ¿no? Como mujer y con la situación que hay actualmente de polarización de ideología también política que hay en Corea del Sur ahora mismo, sobre todo entre hombres y mujeres jóvenes y hombres jóvenes, pues a pesar de la diferencia de esa polarización, las ventas seguían sucediendo. Con lo que también habrá que plantearse quién compra libros. Es que hay muchos elementos ahí, ¿no? ¿Quién compra más libros? ¿Qué segmento de la población coreana compra más libros? ¿Qué segmento de la población española puede comprar más libros? ¿No? Al final, lo que algunas comunidades puedan opinar, quizás no modifica tanto las ventas, pienso yo. No sé. No, yo estoy bastante de acuerdo. Bueno, lo cierto es que como investigadoras tenemos un hándicap muy importante que es que no tenemos jamás acceso a ventas. Es como los datos totalmente prohibidos de las editoriales, es exactamente cuántas ventas ha habido. Los datos que conseguimos son por encuestas de la Korean Literary Translation Institute, porque ha habido una segunda reedición y por tanto das por supuesto que la primera se ha vendido totalmente y sí que esta vez los números de impresión, pero no somos conscientes de números de venta. Yo en este caso tengo más o menos la impresión que comparte Ainhoa, que es que Han Kang ha subido ventas, más allá de lo que se esperaría de un premio Nobel. O sea, es que realmente puede ser que esta polémica incluso la haya beneficiado, ¿no? Le haya dicho, bueno, tenemos esta autora que no sabemos si se merece o no se merece el premio Nobel, vamos a leerla a ver si realmente era merecido. Entonces yo creo que aquí hay una parte bastante importante Y es marca personal Mm. también para ella. Ya ha tenido polémica previamente, hubo polémica sobre la traducción. Mucha gente se leyó el libro en inglés y el libro en coreano para ver si realmente, ¿no?, estaba bien traducido. Entonces creo que ella ha sabido navegar por esto y tendrá buenos agentes también en este punto de su carrera. Yo creo que precisamente es eso lo que comentabas, es difícil acceder a las ventas, salvo cuando ya sabemos que son 1 millón, entonces lo ponen claramente, ¿no?, en cualquier sitio y de ahí sigue sumando, pero cuando no nos queda tan claro, ni tampoco se accede tan fácilmente a la información de tiradas. Pero bueno. Hay un comentario que me parece, dos comentarios de hecho de dos personas que me parecen muy relevantes, ¿no? Lynette comenta que este fenómeno editorial recuerda vagamente al boom latinoamericano de mediados del siglo XX. Pero un poco antes Ángel se sorprendía porque preguntaba por qué este intento de buscar a alguien parecido, ¿no? Y ponía 3 ejemplos de grandes autores como son Borges, Cortázar y Sábato, que eran buenísimos, son buenísimos. Sus obras siguen siendo buenísimas, me refiero, pero cuyo estilo era muy diferente. Entonces, ¿por qué crees que se está intentando partir de este perfil? Creo que por desconocimiento absoluto, en mi opinión. No hay conocimiento suficiente, pero en general tenemos un conocimiento muy reciente, ¿no? O sea,
¿cuántas personas estamos, ¿no? Nos podemos contar con los dedos de unas manos, por ejemplo, en español, tanto a este lado como al otro lado del charco, que trabajemos con literatura coreana, por ejemplo, ¿no? Y tampoco damos abasto, no podemos saberlo todo. Falta gente que tenga conocimiento, tanto desde el punto de vista académico, y también falta gente dentro de las editoriales que tengan conocimiento más, más claro, ¿no? Y pueda jugársela un poco más y pueda saber. Por supuesto, saben, la gente tienen una capacidad y tienen lectores y tienen capacidad, han leído, leen y muchos libros y saben identificar lo que funciona o no, pero es una literatura diferente. A veces también quizás se peca de compararla, ¿no? Con el vecino. Ah, pues esto ha funcionado en Japón, vamos a ver en Corea si funciona algo así. A veces pasa, como que en el caso del healing, pero esa forma de aglutinar perfiles es una forma un poco de ir a ciegas, ¿no? Y pasa, pero yo no creo que pase solo con Corea, quizás sucede con más, pero es cuando a mayor desconocimiento y a mayor interés que genera, más decir, bueno, pues esto ha funcionado, vamos con lo siguiente más parecido. Y de ahí tiramillas, ¿no? No es lo ideal. También es cierto que a veces es como las editoriales funcionan, independientemente de que sea Corea o sea Portugal. O sea, es como la mayor afinidad a lo que ya ha funcionado, sobre todo editoriales grandes, que precisamente son las que podrían apostar más, pero sí, esa tendencia me da a mí la sensación. Es una cuestión complicada, ¿no? Hay falta mucho por conocer y, claro, un poquito te vas cerrando a lo que se va presentando. Vamos a hablar de otro tema que nos encanta, que es la traducción. Y empiezo con una pregunta de Katy, que pregunta si si este auge favorece a la traducción coreano-español o favorece la traducción usando lenguas puente como es el inglés, ¿no? En su caso dice que le aterra que prefieran utilizar lenguas puente en lugar de hacer traducción directa desde el coreano. Pues bueno, esto es una pelea importante. Yo creo que también cuantos más traductores de coreano a español haya, más capacidad tenemos también de hacer fuerza en ese sentido, más disponibilidad de aceptar encargos hay y menos excusas hay para no contratar a traductoras y traductores de coreano a español. Eh, Uno de los casos que a lo mejor han podido salir en esta presentación, ¿no? Traducido desde el inglés, me consta que las siguientes obras de esa misma editorial o de esa misma colección ya están empezando a traducirse desde el coreano. Con lo que mi sensación actualmente es que se han cometido algunos pifiazos, pero el público cada vez está más. Precisamente, ¿no? El público está muy concienciado. Cada vez ya en otras combinaciones de idioma, incluso y algunas en coreano, aparece el traductor en la portada. Entonces, el público está concienciado con eso y exige más. Y en ese sentido, ahora con cada vez más traductoras y traductores formados, es más difícil, yo creo, ¿no? Que antes de, uy, es que están Pepito y Menganita, si no están ellos, pues nada, lo hacemos en inglés y ya está. O no los conoces o no tienes ni idea, ¿no? Es que también de ahí un poco la visibilización es importante y también hay mucho camino por hacer ahí, desde luego. Eso también ya lo hemos hablado varias veces, pero, pero sí que, no sé, yo creo que no perjudica tanto como pueda parecer. Eso es un problema que tienen más en audiovisual, quizás. Desde luego, en audiovisual sí que queda muchísimo más trabajo por hacer. En literaria, de momento, parece que va mejor en vez de a peor. La verdad es que yo creo que ha mejorado bastante, con excepción pues, de algunos bestsellers, de algunos géneros específicos. Y lo cierto es que al final depende de los lectores. Si los lectores aplauden las traducciones directas y castigan las traducciones indirectas, finalmente el mensaje que más se recibe es el mensaje de penalización económica. Yo lo noto, y un inciso muy corto, lo noto mucho en que cada vez más, ahora como hay mucha tendencia dentro de los bookstagram, booktubers, booktokers y todo esto, ellos, los mismos creadores de contenido, tienen mucha concienciación con eso, con lo que también las vías de difusión sobre eso, yo lo noto que muchos creadores de contenido, sobre todo que hablan de literatura asiática, literaturas más periféricas, dicen, no, no, este libro se ha traducido del coreano por no sé quién, está traducido del inglés, cuidado. Y creo que ahí también está la clave, porque el punto intermedio, la gente que hace esa difusión y también que colaboran con las propias editoriales y qué tal, hacen mucha difusión de eso y creo que eso también es importante. También gracias a eso hay un público conciencia, porque desde la editorial o desde el traductor hay hasta un límite, ¿no? De la difusión que puedes hacer de eso, pienso.
No, totalmente de acuerdo. Y además hemos de aprovechar este momento que tenemos grandes traductores y grandes traductoras de coreano, que estáis ahora trabajando muchísimo y que espero que sigáis trabajando. Y respecto a esto y el trabajo, porque el trabajo viene con subvenciones, hasta el momento ha habido una organización coreana, el Korean Literature Translation Institute, entre otras, que ha fomentado y subvencionado mucho la literatura coreana, en teoría con el objetivo de conseguir el premio Nobel. Bueno, este objetivo ya está logrado. ¿Se va a seguir manteniendo este ritmo de subvención de la literatura en traducción? Pues es que esto no lo sabemos, ¿no? Esto lo estamos con ello. Ahora mismo estamos en un boom justo después del premio Nobel, donde yo creo que están tirando millas, ¿no? Un poco como que estamos a este rebufo, no es el momento de parar. Me da la sensación de que los coreanos en muchos aspectos, la cultura coreana sí, quizás no, voy a intentar pensar bien lo que voy a decir. Ya tenían este objetivo, pero a lo mejor se han marcado otro después. Quiero decir, no es el tipo ese tipo de instituciones han tenido a lo mejor unos objetivos que han conseguido superar y han seguido funcionando en otros aspectos. Si tomamos el ejemplo de Japón, sin embargo, Japón daba dinero hasta que dejó de darlo, ¿no? Desde el punto de vista de difusión cultural y promoción cultural en el extranjero. Corea se ha gastado mucho dinero en promoción cultural. Si ya existe y ya ha funcionado, quizás en futuras administraciones, futuros gobiernos, llega un momento que empiece la tijera por distintos aspectos. No sería tan extraño. Y yo personalmente a nivel profesional cuento con ello. Que suceda o no, si no sucede, bienvenido sea. Si sucede, bueno, ha sido un boom. Yo cuando empecé a estudiar traducción literatura coreana no contaba con, o sea, mi familia me decía, pero ¿de qué vas a vivir? Y ahora pues aquí estamos, me va bien, cuento con esto. Igual que también tengo por ejemplo una compañera que se dedica a la traducción de noruego que me dijo, hubo unos años muy buenos y yo ahora sigo muy bien. Me consolidé, ya tengo mis editoriales de trabajo normal. Cuando una literatura llega y entra y se consolida bien, que ahí está la cosa, que es la parte que quería yo decir antes, ¿no? Que se consolide bien, va a seguir llegando cosas y se van a seguir habiendo subvenciones, quizás más selecto, quizás menos boom, pero claro, algo seguirá habiendo. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Es la bola de cristal completamente, lo que tú decías. No, sí, efectivamente, sí. Si hace 20 años o 25 años, cuando aterricé por primera vez en Corea, me hubieran dicho que 25 años más tarde iba a estar aquí hablando con 70 personas más sobre literatura coreana, creo que, bueno, me habría ido a celebrarlo con soju, porque no me lo habría creído. Así que realmente estamos en un momento dulce y sobre todo hay que disfrutarlo. Y para disfrutarlo, pues te voy a pedir unas recomendaciones más, porque has comentado otras tendencias de otros géneros y hablábamos de tendencias en auge como la fantasía, como el young adult, ha aparecido también el thriller. En lo que no sería narrativa clásica, lo que sería género, literatura de género, incluida poesía. ¿Hacia dónde tiramos? Qué nos está llegando? Pues yo soy bastante optimista con esto, con el tema de la poesía, quizás porque es un género que personalmente me gusta mucho y durante un tiempo leía bastante. Ahora no es que no lea tanta poesía, es que no leo tanto en general porque lo asocio con el trabajo, pero desgraciadamente leo más por trabajo. Me pasó con el libro de Han Kang, que me lo compré hace poco, me lo compré para un viaje. Y es una edición bilingüe, cosa que recomiendo muchísimo porque es de las pocas ediciones bilingües que tenemos en el coreano traducidas. O sea, salvando alguna cosa que conozca de alguna editorial universitaria, como por ejemplo la editorial de la Universidad de Málaga, que tiene publicadas ediciones bilingües de algunas de las obras que traducen. Pues una edición bilingüe y era terrible porque era uno al lado del otro y yo decía, Dios mío, o me lo leo en coreano o me lo leo en castellano, porque si no, no puedo dejar de pensar, ay, lo que ha hecho aquí, fíjate, pues aquí ha hecho esto, pues qué buena opción, pues yo hubiese hecho así y me quería morir. Pero quitando esto, en poesía creo que quizás con la excusa, gracias a que Han Kang se han animado, creo que es un hito, es la primera editorial grande que publica literatura coreana, que yo sepa, no me dirás tú si tienes a lo mejor otra en mente, pero que yo piense en los registros de grupo grande con literatura coreana, de por sí solamente antología coreana, no conozco ninguna otra.
vamos a ver cómo va. Venderá porque es Han Kang, pero la poesía pues tiene su público. Es un público muy fiel. Entonces, quizás si encontramos en ese sentido, ¿no? Si se encuentra como su hueco y podrán empezar a llegar muchos poetas interesantes, no va a ser un éxito de ventas, no va a ser tendencia tremenda, pero es que al fin y al cabo es literatura, ¿no? No hace falta que todo sea máxima venta, sino que realmente se diversifique, que haya para todo el mundo y para todo tipo de lectores y lectoras, ¿no? A mí me haría ilusión que se publicaran. Creo que tú tienes a lo mejor alguna información por ahí de que algo puede salir, levantas las cejas, pero bueno, no sé, yo creo que sí que pueden estar llegando cosas y sobre todo que editoriales clásicas de poesía de toda la vida digan, venga, vamos a irnos con literatura coreana porque no lo tenemos y porque eso dice poco de nuestra, ¿no? Sobre todo estas editoriales de poesía, ¿no? De Rancia Bolengo que no tenemos y dice poco de nuestro catálogo, ¿no? Ya casi como un tema personal. Tenemos que tener literatura coreana y poesía y tiene que haber poetas. Entonces quizás por ahí pueda Yo empezar a creo que haber no, algo. sí, creo que nos falta a lo mejor el punto este de que esté publicado por grandes editoriales. Verbum ha publicado mucha poesía. Verbum, de hecho, casi tiene una línea entera de poesía coreana con muy buenos autores. Y aunque es cierto que las portadas de Verbum son un tema de tesis aparte, es una editorial que sí que cuida mucho los contenidos. Entonces, yo creo que echarle un vistazo a poesía coreana en Verbum te puede dar muy buenos resultados. Sí me suena que va a salir alguna cosa, lo único que no sé es si editorial mediana. Y sé que nos falta, tenemos un gran agujero en español que es Kim Hye-sun, que no está publicada en español. Lo único que hay publicado o traducido de ella es un poema que está publicado en la web y que creo que tradujo Nicolás, el editor de Juan. Y ya está. Y es como la gran poeta contemporánea. Y está muy traducida al inglés. Creo que tuvo una traducción más o menos reciente en Tilted Axis Press, que es esta editorial bastante interesante que publica muchas literaturas periféricas y literaturas asiáticas. Y tenían publicada alguna obra de ella. Y es verdad que hay un hueco importante y de poetas mujeres, ya que están muy cotizadas y venden muy bien y funcionan muy bien y escriben muy bien, para que nos vamos a engañar, pues quizás podría salir más, sí. Hay otras. Tenemos publicado en castellano también a Moon Chung-hee, que creo que también publicó, no sé si en Verbum o en alguna editorial, no me acuerdo muy bien, ¿no? Era la del, ay, ¿cómo era? Mar de Hierba, puede ser. No, me estoy liando con otra. Bueno, me estoy liando con otra. Pero sí, no me acuerdo, la confundo con otra, pero sí que tenemos publicado. De hecho, estuvo hace poco en España en una visita, se hizo un tour bastante importante. Estuvo en Santiago de Compostela, creo, y todo. Y bueno, creo que es interesante y que hay que reconocer a más poetas. Nuestros expertos en el chat, Ana nos comenta que es Mar de Karma y la publica Huerga y Fierro. Que sí que Exacto, es Mar una de poesía Karma. No sé profunda. de dónde he sacado Mar de Hierba. Me habré liado con otra cosa. Muchas gracias. Oye, qué bien, tenemos anotación y todo. Qué bien. Bueno, yo te recomiendo luego que eches un vistazo al chat porque no he querido partir un poco de los comentarios. Creo que Ana es nuestra Ana traductora también, eh, pero tampoco quería meter la pata. Y hay comentarios muy relevantes sobre la literatura coreana, de hecho, algunas han salido antes de que tú hicieras los comentarios en el PowerPoint, o sea que creo que hay varias ideas importantes por aquí. Pues hay una Ana Fernández traductora, que lo sepas, me dijo que no existe. Y bueno, algunas reflexiones sobre autores de género masculino. Eh, bueno, bueno, sí que es verdad que se ha hecho bastante amplio, ¿no? En la diferencia de publicación de lo que había hace 20 años, que eran la mayoría autores, a lo que hay hoy en día, que es la mayoría autoras, ¿vale? Y bueno, y tú has comentado esta retraducción, ¿no? Que estaría bien la retraducción de Por favor, cuida de mamá. Yo añado una obra que estuve casi 3 años hasta que la conseguí de segunda mano, que es El guardia, el poeta y el prisionero, que tiene Grijalbo también, preciosa. O sea que si hay algún editor en la sala y está dispuesta a retraducir, por favor, o a reeditar, que no sea solo, por favor, cuidado de mamá, sino que ya que vamos a saltar a Grijalbo, que también sea El guardia, el poeta y el prisionero. Bueno, una historia muy bonita.
Y por último, ya casi para cerrar, voy a hacer una pregunta que no va relacionada con literatura únicamente, sino con manga. ¿Cuál es el rol? ¿Cómo va a afectar este auge de la literatura al manga? ¿Va a afectar? Es cierto que se han estado publicando como muchas web novels y que luego hay adaptaciones y está toda esta producción transmedia, ¿no? En Corea en el que un mismo producto aparece en diferentes formatos. ¿Vamos a tener suerte? Pues es que yo lo que vengo observando, no sé también cómo lo verás tú, que además también has trabajado mucho con manhwa, mi sensación es que va a su rollo. Entonces, eh, sobre todo por esta diferenciación que hemos hablado mucho, tanto editorial como de consumo, como de lectores, están saliendo muchísimos webtoons adaptados a manhwa en todas las editoriales de cómic que nos podemos imaginar. Están saliendo muchísimas cosas, cosas que a lo mejor estaban funcionando mucho en Corea en 2019, incluso tomos aislados que estaban funcionando bien, que se consideran manhwa, ¿no? Porque luego está esta subdivisión, ¿no? Entre la novela gráfica y el manhwa, que sobre esto, esto es un temón. La gente que se dedica al mundo del cómic es como que se enerva muchísimo con esto. Pero creo que va aparte, ¿no? Y tanto en la manera en la que se vende como el público objetivo, yo creo que funciona muy bien el manhwa. Y luego tenemos, por ejemplo, ese momento aislado de Hierba, o más que Hierba, Gendry King como autora, ¿no? Que ya sus libros están, sale uno nuevo y hay todo un movimiento con ello y hay mucha promoción y se mueve mucho, también tiene un gran grupo editorial detrás. No sé si, yo no estoy de momento viendo, por lo menos en traducción o cosa que me llegue, que haya más en esa dirección de narrativa gráfica. Yo estuve entrándole bastante porque me apetecía mucho, además como traductora, a ver por qué dirección podía ir por ahí. Y las editoriales son más reticentes todavía. Eso es puramente mi experiencia como traductora, ya no sé desde otro punto de vista, pero si bien el tema del manhwa ya no es tampoco, o sea, tienen ellos su línea, ya saben lo que quieren comprar, ya lo han comprado, ya está. Las propuestas desde la narrativa, al fin y al cabo, Hierba se compró también por feria. Entonces no fue tampoco una propuesta. Es como difícil, ¿no? Se admiten muchas propuestas entre otras cosas, pero algunas propuestas que tienen que ver con narrativa, quizás porque son, perdón, en narrativa gráfica, quizás porque son caras de hacer también, van más a lo seguro. No sé cómo lo verás tú, pero está. Quizás sí, quizás pase algo más. Yo pensaba que después de Hierba iban a empezar a llegar muchos más y me sorprende que no. Bueno, a lo mejor también es porque la autora de Hierba nos da una obra nueva cada año. Entonces, a lo mejor ella es el mercado directamente, pero sí que es cierto bueno, que los manhwa que se van publicando son bueno, de nichos muy concretos. Pero bueno, veamos lo que nos depara el futuro. Como digo, por el chat hay varias recomendaciones y me han pedido por favor que acabemos puntualmente. Así que, Ainhoa, muchísimas gracias por esta charla. Creo que ha sido muy interesante. Creo que han surgido muchas ideas que se pueden seguir explorando y no sé, tal vez tengamos que repetir esto en algún otro momento. Y ahora sí, ya, Yasmín, te dejo para que puedas cerrar. Bueno, muchísimas gracias, Ainhoa y Esther. La verdad es que ha sido un verdadero placer escucharos, tanto a vosotras como también las preguntas, ¿no? La interacción con el público ha sido, me parece, enriquecedor de lo más. Me ha hecho acordar, ¿no? Has nombrado, Ainhoa, autoras y autores con los que Casa Asia pues, ha trabajado bien organizando, colaborando con otras instituciones como el CCCB. Y bueno, simplemente me gustaría también recordar, ¿no? Que este año se celebran los 75 años de relaciones diplomáticas entre España y Corea y que este webinar lo hemos enmarcado dentro de esta celebración junto con actos como el Foro España-Corea, el 16, que tendrá lugar el próximo semestre, cursos temáticos sobre literatura coreana. En concreto, creo que hay personas que han asistido a este webinar, que están haciendo también el curso online El universo literario de Han Kang. Y vamos a colaborar también en este marco de relaciones diplomáticas en el Festival La Mar de Músicas, que lo dedica este año el país invitado es Corea del Sur, y con Cosmópolis, que organiza el CCCB y que Casa Asia también va a colaborar.
Y nada, simplemente recordar eso, que me ha venido las colas de público para pedir la firma, ¿no? Desde aquí Maerán, colaboramos con Gaday Editions, a Kim Hye-jin, presentamos el libro con las afueras en colaboración con el CCCB que lo organizaba, el libro sobre mi hija, bueno, unas colas ingentes con Han Kang también antes de que le dieran el Nobel, que colaboramos con el CCCB también en el marco del Festival de Literatura Catalana, en lengua catalana, en fin. Y también, no sé si recordarás, Esther, que presentamos este libro Healing de la asombrosa tienda de la señora Yom, que tuvimos el placer de contar con tu participación. Es decir, que bueno, que felicitarte, Ainhoa, espero que podamos contar en otra ocasión con tu experiencia y conocimiento en este tema y a ver todas estas previsiones que nos has hecho, cómo se cumplen y cómo se deriva, ¿no? Y cómo se desarrolla. Y nada, sin más dilación. Gracias a todas las personas asistentes. Aprovecho para recordaros y os emplazo a que os apuntéis. Los 2 próximos webinars de este quinto ciclo tendrán lugar el 26 de mayo, es el primero, y será un webinar sobre, esta vez será la circulación de la literatura japonesa contemporánea en traducción, el autor global, relaciones parasociales y construcción de una marca. Irá a cargo del doctor Jordi Serrano Muñoz, así que estamos deseando escucharlo también. Y el tercero y último es titulado ¿Qué papel tiene China en el conflicto israelí-palestino? Será el 12 de junio a las 6 e irá a cargo de la investigadora del CIDOB, Inés Arcos-Criche. Bueno, pues sin más dilación, muchas gracias. Les recomiendo también, y ya acabo, que visitéis el K-Lab, que es una plataforma digital sobre, bueno, un espacio llamado España-Corea y que lo organiza Casa Asia y el grupo de investigación Gregal UAB. Está a disposición de todo el mundo online y hay muchísima información sobre Corea para todas las personas que, como hoy, estáis interesadas. Así que nada, muchas gracias, doctor Saori, también Blay, un abrazo desde aquí y hasta muy pronto.